Hola, buenas tardes. Nosotros somos Hassan Santiago Vergara, Mariana García y quien les habla María Paula López. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestra primera práctica de laboratorio en fenómenos moleculares, denominada dinámica molecular. Entonces, para iniciar, la dinámica molecular es un método de simulación computacional que nos permite analizar interacciones moleculares a nivel atómico. Para esto usamos un conocido programa llamado GROMACS, que nos permite simular las ecuaciones de movimiento newtonianas. Entonces, para esto usamos tres diferentes temperaturas, las cuales son 303 Kelvin, 333 y 363 Kelvin. Y lo que queremos buscar, lo que buscamos con esto es encontrar una comparación entre la temperatura y la viscosidad. Entonces, hallar si al aumentar la temperatura aumenta la viscosidad o si al contrario, al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad. Entonces, básicamente, entender el comportamiento de la viscosidad a diferentes temperaturas. Entonces, para esto tuvimos el siguiente procedimiento. Inicialmente, al abrir el programa, tuvimos que crear una carpeta con nuestros nombres con el comando mkdir. Después de esto, con el comando cp, que nos pega un archivo usando nuestra variable de entorno home, copiamos el archivo de la clase para poder tener acceso a los diferentes archivos de temperatura con la herramienta de script cálculo.sh. Ahí se nos despliegan las tres temperaturas y podemos entrar a las tres usando un programa denominado BMD, que es más o menos la foto que se encuentra a la derecha, y ahí hacemos la simulación. Entonces realizamos cada etapa, las cuales son calentamiento, equilibración y procedimiento. Ahí encontramos viscosidad, trayectoria, energía cinética, potencial, las cuales serán explicadas más adelante. Descripción de resultados. En la temperatura de 303 Kelvin en la etapa de calentamiento podemos observar dos gráficas de energía versus tiempo. Ambas son crecientes, la energía cinética toma valores positivos mientras que la energía potencial valores negativos. En la etapa de equilibración podemos ver dos gráficas que no siguen un patrón en especial, son gráficas que se podría decir que oscilan, es decir, como que al aumentar el tiempo, la energía cinética y la energía potencial o aumentan o disminuyen. La energía cinética alcanza su punto máximo alrededor del segundo 46, mientras que la energía potencial alcanza su punto máximo alrededor del segundo 14. En la etapa de producción podemos observar en esta gráfica de Coulomb y energía cinética que son gráficas que oscilan. El promedio pues, de ambas energías se encuentra en la parte de abajo de cada gráfica. Y al igual que en la diapositiva anterior, aquí también tenemos gráficas que oscilan y su promedio se encuentra en la parte de abajo. En la temperatura de 333 Kelvin en la etapa de calentamiento podemos observar dos gráficas de energía crecientes, es decir, que a medida que aumenta el tiempo aumenta nuestra energía. La energía cinética toma valores positivos mientras que la energía potencial valores negativos. En la etapa de equilibración observamos dos gráficas que no siguen un patrón pues, en específico. Sin embargo, podríamos decir que oscilan, ya que a medida que aumenta el tiempo, la energía potencial y la energía cinética o disminuyen o aumentan secuencialmente. La energía cinética toma un valor máximo alrededor del segundo 26, mientras que la energía potencial toma un valor máximo alrededor del segundo 33. En la etapa de la producción podemos observar cinco gráficas que no se alcanza a detallar muy bien debido a la cantidad de datos, pero que siguen un patrón de oscilamiento. En la parte de abajo de cada gráfica se encuentran los promedios pues, de dichas energías en kilojulios por mol. Finalmente, en la temperatura de 363 Kelvin en la etapa de calentamiento, podemos observar, como en las anteriores, dos gráficas de energía potencial versus tiempo crecientes, es decir, que a medida que aumenta el tiempo, aumenta nuestra energía. La energía cinética toma valores positivos y la energía potencial valores negativos. En la etapa de equilibración observamos dos gráficas que tampoco siguen un patrón específico, pero que podemos decir que oscilan. La energía cinética toma un valor máximo alrededor del segundo 75, mientras que la energía potencial toma un valor máximo alrededor del segundo 28. En la etapa de producción podemos observar estas dos gráficas. Ambas
siguen un patrón de oscilamiento, aunque no se puede ver muy bien por la cantidad de datos. Y en la parte de abajo encontramos el promedio de estas energías en kilojulios por mol. En esta diapositiva, al igual que la anterior, también podemos observar unas gráficas que siguen un patrón de oscilamiento. Podemos observar que la energía potencial y la energía total toman valores negativos, mientras que la energía en van der Waals toma valores positivos. Y pues en la parte de abajo de cada gráfica también podemos encontrar el promedio de dichas energías en kilojulios por mol. Bueno, voy a proceder a hacer las visualizaciones de cada temperatura en BMD. Comenzaré con la de 303. Aquí podemos ver el movimiento de las moléculas y la distancia entre ellas. Seguiré con la de 333. Y finalmente la de 363. Bueno, estas visualizaciones nos dejan un mensaje claro, el cual es que a medida que aumentamos la temperatura, la energía cinética aumenta. Es decir, las moléculas poseen un mayor movimiento y una mayor velocidad. A su vez, podemos evidenciar que a medida que aumentamos la temperatura, la distancia entre las moléculas aumenta. Esto dándonos a entender que la energía potencial también aumenta debido a que la distancia entre las moléculas eh, aumenta. Por otro lado, debido a que esta distancia entre las moléculas es mayor, las interacciones moleculares se debilitan. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals o dispersión, al estar tan alejadas, eh, podemos ver cómo estas van disminuyendo la energía que producen este tipo de interacciones. Con esto en mente, podemos proceder a hablar sobre viscosidad. Como podemos ver, eh, a una temperatura de 303 Kelvin, tenemos una viscosidad de 0,301,2915 centipoides. A 333 Kelvin tenemos una viscosidad de 0,22396 centipoides. Y finalmente, a una temperatura de 363 Kelvin, tenemos una viscosidad de 0,1758305 centipoides. Esto nos da a entender que a medida que aumentamos la temperatura, la viscosidad disminuye, es decir, son inversas. ¿A qué se debe esto? Por lo anterior que habíamos mencionado, al aumentar la temperatura, la energía térmica de las moléculas aumentará. También, como lo mencioné, las distancias entre las moléculas serán mucho mayor, por lo cual disminuiremos las fuerzas moleculares y en consecuencia la viscosidad bajará. Procedemos con las conclusiones, las cuales nos dicen que la temperatura posee una gran influencia en la dinámica molecular, pues, al aumentar la temperatura, la energía cinética aumenta, disminuimos fuerzas intermoleculares como las de Van der Waals, y lo que se mencionó, que a medida que aumentamos la temperatura, la viscosidad disminuye debido a la energía térmica que aumenta las moléculas, aumentamos la distancia y debilitamos las fuerzas intermoleculares. Eso es todo, muchas gracias.